Antabamba es una tierra llena de historia. Es cuna del escritor Juan Espinosa Medrano. Su nombre originario fue Juan Chancahuaña Medrano el Lunarejo, máximo representante del culteranismo en América. Políglota y polifacético, antes de los 18 años ya escribía y componía música. Dominaba el latín, el griego, el hebreo y, por supuesto, el quechua. Su busto resalta en su plaza de armas, rodeada de áreas verdes que le dan un esteticismo único a la provincia. También, por supuesto, sobresale su gran templo, la iglesia colonial San Salvador, una obra arquitectónica única. La construcción de este templo data del siglo XVII y fue levantada a base de cal y piedra de mampostería ordinaria, con contrafuertes en los laterales de los muros de la nave y una gran portada. Está el padre que nos va a detallar exactamente un poco la historia de este hermoso santuario, hermoso realmente y que tiene mucha historia. Buenos días, padre. Buenos días, buenos días. Cuéntanos un poco, digamos, de toda esta historia, de esta construcción, que también está presente en la parte cultural y religiosa de Antabamba. Claro. Bueno, este es un templo colonial de los más antiguos del Perú. La piedra más antigua dice 1589, entonces final de 1500. Uno de los primeros templos construidos por los españoles, acá en una zona muy aislada. Es un templo particular, todo construido de piedra. La cosa más peculiar es esta bóveda, la bóveda de piedra que no hay en poquísimas iglesias, hay este tipo de arquitectura, pura piedra, sí. Y al fondo la obra más linda es este retablo en pan de oro, esto también de 1700, de esta época. Pero es un detalle arquitectónico muy particular. Continuando con las celebraciones en honor al Niño Jesús, volvimos para acompañar a la familia Inga Serrano en el Chayachicuy. Esa previa es tradicional y permite recargar energías a todas las comparsas antes de llegar a la plaza para deleitarnos con un colorido pasacalle de Huaylías. Aquí recibimos el cariño de cientos de orgullosos antabambinos. Durante muchas décadas, ellos a través, digamos, de su música de los hermanos López de Antabamba, han hecho grande el nombre del pueblo Antabamba, eso hay que reconocer, ¿no es cierto? Y me encuentro con mis amigos acá. ¿Cómo estás, Isaac? Buenos días. Primero, darte la bienvenida a este es mi pueblo y contentos por tenerte acá. Yo pienso que toda la familia antabambina, sobre todo los que estamos hoy participando en esta fiesta, contentísimos de tenerte acá en Antabamba. Claro, todos hacen masa, ¿no? Hijos, sobrinos, esto es una tradición grande. Es una costumbre milenaria que viene desde tiempos incalculables. Y nosotros los hijos seguimos transmitiendo y cultivando esta bonita manifestación cultural. Muchas gracias, Isaac, muchas gracias al programa televisivo Canto Andino Internacional. Muchas gracias, solamente quiero agradecer vuestra presencia en la provincia de Antabamba, para toda la familia antabambina por primera vez y agradecer a toda la familia antabambina que nos está acompañando en la mayordomía de mi sobrina Noemí y de Pedro, que viene desde Piura en busca de una antabambina. Entonces, muchas gracias a todos los hermanos que lo están apoyando, a toda la familia que llegó desde Cusco, desde Arequipa, desde otros países, de Lima, de todo sitio. Estamos con los 4 mayordomos de la provincia de Antabamba. Saludar a nuestros hermanos mayordomos, a la familia Vera, a la familia Soto, a la familia Achinquipa, a todos los mayordomos, y hoy día va a ser otro día de las fiestas más grandes de la provincia de Antabamba. Son ya prácticamente 2 décadas declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Creo que esta hermosa manifestación viva merece ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. Es posible, creo que vamos a sumar autoridades, la población, los artistas, todos, una sola fuerza para que se haga realidad esta declaratoria Patrimonio de la Humanidad. Buenos días, ante todo, señor Isaac Sarmiento. Agradecer por la visita a nuestro pueblo Antabamba
y esperemos que no sea la primera, sino que siempre sea. Como hace ratito dije, no solamente para este tipo de eventos, sino para muchos eventos que es culturalmente Antabamba, Mayura, Torero 7 de octubre y Huaylilla 25 de diciembre al 27 de diciembre. Hoy se celebra pues, el 25 de diciembre la fiesta del nacimiento del Niño Jesús. Como pueda constatar, es una de las estampas más grandes de Perú andino. Nosotros cantamos mucho mejor que la fila. Nosotros somos la voz. Así es, los que guían, o sea, el nombre mismo lo dice que son los guiadores. Entonces somos el pulmón de esta fiestita. Bien, Antabamba es una tierra hospitalario donde tenemos costumbres hermosos, tenemos unas costumbres donde hoy vamos a ver como visitante, ustedes también se van a llevar una buena imagen y un buen recuerdo. Y acá nuestro pueblo, Antabamba, tiene buenas costumbres, donde uno de ellos es nuestra Huaylilla. Nuestra Huaylilla, donde nosotros hoy día lo vamos a demostrar en nuestra bailada, en nuestra cantada, en nuestra vestimenta, en todo aspecto. Tras este encuentro, las comparsas se dirigen hasta la explanada de la Plaza Renovación de Antabamba para el gran choque de danzantes. Estamos en Antabamba haciendo ya el segundo ingreso para el pasacalle en la Plaza de Armas de las Huaylillas. Último día de las Huaylillas en Antabamba, la capital cultural viva de la región apurimeña, bien llamado así, la tierra de Juan Espinosa Medrano, ¿no es cierto? Ese gran insigne y gran, digamos, prácticamente es la imagen grande que tiene Antabamba. La Huaylilla está conformada por guiadores y guiadoras, indios, olaicas y tronadores que arman conjuntos entre 700 a 800 personas, estos reunidos con cada mayordomía. Una vez culminado el despliegue de las Huaylillas, era hora de presenciar un acontecimiento único. Nos referimos al Tacanacu. Hermanos de Antabamba, aquí está Catalino, el programa cultural del pueblo, aquí está Huaypabaja, y para abrazarlos a ustedes, todas las mamitas, los papitos, como decimos en mi tierra yacuchana, con mucho cariño a todas las comunidades y a todos los de esta linda tierra que viene a ser la capital de la cultura viva de Apurímac, con mucha razón.
Estamos en un día festivo, una semana de festivo al Niño Dios, y a través de ella, de esta manifestación, cultivamos lo que es nuestra cultura viva, la bailía, patrimonio cultural de la nación, una aspiración que nazca desde aquí. ¿Por qué no buscar también que este patrimonio cultural del Perú, de Antabamba, sea declarado en algún momento como patrimonio inmaterial de la humanidad ante la UNESCO? Y para ello hay que hacer fuerza a todos. Es posible. El Takanacuy es una costumbre ancestral que se celebra cada 27 de diciembre. Durante esa fecha, los participantes se enfrentan en combates rituales para resolver rivalidades y restaurar la armonía entre hermanos antabambinos. Durante ese encuentro de fuerza y coraje se presentaron a quienes serían los nuevos mayordomos del año 2024. Nos referimos a la familia Serrano Bustinza. El permiso de nuestros mayordomos y previo un cordial saludo a todos ustedes, hermanos y hermanas de Antabamba. Nosotros, la familia Serrano Bustinza, estamos asumiendo esta responsabilidad de la mayordomía 2024 en homenaje a mi señor padre Pedro Serrano Bravo y su esposa Cristina Bustinza Urquizo. Para bailar, toda la familia Serrano y todos los hermanos y vecinos de nuestro pueblo de Antabamba. Acompáñanos, hermanos míos. Gracias. En la plaza principal de la provincia, hombres y mujeres se dan cita a esta festividad para participar en duelos cuerpo a cuerpo, que sirven para arreglar conflictos personales o familiares que se han ido acumulando durante el año. Dale, vamos, dale, mierda. Vamos, vamos. Por abajo, Diego. Por abajo, niño. Dale, que te han hecho, huevón. Sigue, negro, sigue, negro. Sigue, mierda, sigue. ¡Se para! Sigue. ¡Vamos! ¡Gancho! Pero gancho, que huevón. Dale, gancho. Dale, resto. Dale, resto. Con esta impactante costumbre llegaba a su fin la celebración por la llegada del Niño Jesús en la provincia de Antabamba. Nosotros nos despedimos, dejando la promesa de volver y seguir disfrutando de su cultura y del calor de su hermosa gente.